Sí o no. Sí, bueno, probando 1, 2, 3. Sí, bueno, probando. Buenas tardes. Bienvenidos a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Doy la bienvenida en particular a las familias que se han unido a nosotros a través del internet, de nuestra página del Facebook. Les invito a ponernos de pie para iniciar nuestra celebración y como siempre lo hacemos, damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que están celebrando hoy con nosotros. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Saber que el Señor es nuestro Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Saber que somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, Dios a través de su palabra nos convoca. Su palabra, Jesucristo. Y Él está aquí presente en medio de nosotros. Vamos pues, les invito a que abramos los corazones, los ojos de nuestra fe, abramos nuestros corazones para reconocer su presencia aquí en medio de nosotros. Y reconociendo nuestras limitaciones, decimos con un corazón arrepentido: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos con alegría a nuestro Dios. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos.
las intenciones de todos ustedes, en esta misa pedimos por Miguel Lam Estrada y Juan Manuel Estrada en sus cumpleaños, por todos los matrimonios, en particular Verónica y Michelle, Héctor y Lupita Hernández en su aniversario de bodas. En agradecimiento de la familia Hernández por la salud y el bienestar de Armando Tobar, Martín Márquez, Clemencia Islas, familia Tobar, Amparo Tobar, Livier Tobar, Lilia Tobar, Socorro Tobar, Elba Vera en sus intenciones, por Verónica y Michelle Ríos, quienes están enfermos, en particular de COVID-19. Y pedimos por nuestros hermanos y hermanas difuntos, don Lupe Romero, Anthony Díaz, Josefa Villegas, Josefina Moreno Hernández, Rosa María Almaraz Pérez, Jesús Saldaña Rosales, Salvador Rosales Mesa, Armando Rosales Mesa, Leoncio Rosales Mesa, Virginia del Río, Manuel Galvez, Ventura Almazán, Roberto Flores, Adán Llanos, Santana Portillo, Ramiro Gutiérrez, Anita Sandoval Irala, y quienes han muerto de COVID-19. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de tal manera que podamos agradarte en todo. Y así alcancemos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar la palabra de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo al que nada tiene, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios.
del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y lleguen a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte de este cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos o veríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro.
porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufren con él. Y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos el don de interpretarlas? Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me envió a traer la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos su libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacer los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó.
Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Antes de empezar mi homilía, quiero llamar la atención sobre dos cosas. La primera, ya se me olvidó. Bueno, pero la segunda sí me acuerdo. ¿Se fijaron que Jesús iba a misa los domingos? Pues sí, pues, pero es como si fuera la misa de los domingos de hoy. Jesús fue judío, nació judío, vivió judío, murió judío. Jesús nunca se hizo cristiano. ¿Sí sabían eso, verdad? ¿No sabían eso? Pues nosotros somos los cristianos porque seguimos a Jesús. Pero Jesús nació judío, creció judío, murió judío. Y entonces, como buen judío, todos los sábados iba a la sinagoga. Ahora nosotros, todos los domingos, vamos a misa. Bueno, nada más quiero puntualizar eso. Se me olvidó el otro, hombre. A ver si luego me acuerdo. Realmente no tenía preparado eso, pero... Fíjense que estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Todos los que creemos en Cristo, ¿verdad? Nos juntamos a orar durante una semana antes de la fiesta de la conversión de San Pablo, el 25 de enero. Y esto tiene más de 100 años, ¿verdad? Esta tradición. Y entonces, obviamente Jesús fundó su iglesia. Jesús fundó su iglesia y quiso que su iglesia fuera una. Nosotros como católicos, ¿verdad? Reconocemos que esta iglesia de Jesucristo es la que subsiste en la iglesia católica. Sin embargo, reconocemos que la iglesia de Jesucristo está fracturada, está fraccionada. Y entonces oramos por esa unidad, que volvamos a ser uno, todos los que creemos en Jesucristo, volvamos a ser uno como era su intención desde un principio. Y entonces, entre las cosas que nos unen, hay dos. De esas sí me acuerdo porque eso sí preparé. La primera es el bautismo y escuchamos en la segunda lectura precisamente sobre esto, el bautismo. Ya me acordé de la primera cosa que les iba a decir, pero ya luego les digo. Y entonces, la segunda cosa que nos une a todos los cristianos, ¿verdad? La primera es el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda cosa que nos une es la veneración a la palabra de Dios. Y entonces, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes a ese respecto, la palabra de Dios. Desde la semana pasada ya les había dicho algunos pequeños detalles sobre la palabra de Dios y hoy quiero compartir alguna otra cosita. Jesús desenrolló la palabra, se le dio el rollo del profeta Isaías en esa celebración a la que él iba todos los domingos, bueno, todos los sábados pues. Ya luego les cuento por qué se cambió del sábado al domingo, pero por lo pronto así es. Y entonces, leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Se sienta, todos lo esperaban que dijera algo y entonces él dice, este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy al ustedes estarlo escuchando. Este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy este pasaje de la Escritura que han escuchado, que han oído. Fíjense que esto sucede a todos nosotros. Es obviamente él en ese momento era ese momento histórico en el que obviamente él inicia su ministerio público. Al menos en el Evangelio de Lucas. De hecho, hoy escuchamos el inicio del Evangelio. No sé si notaron que hice una pausa. No era por los niños. Los niños no me molestan. A mí. ¿Verdad? Tienen que aprender. Ya casi le decía a mi ahijadita, ¿qué pasó, ahijadita?
pero pues ya no, mejor, ¿verdad? Sus papás la sacaron, pero está bien. Bueno, ya me distraje. ¿Qué estaba hablando? Que no me molestan los niños, ¿verdad? Sí, pero antes de eso. Que hice una pausa, ya me acordé. Gracias. Que hice una pausa, ¿verdad? Escuchamos la introducción, ¿verdad? Ese es el principio del Evangelio de Lucas. Y enseguida hay una pausa en el Evangelio y vamos hasta el capítulo 4. Y en el capítulo 4 es lo que escuchamos hoy, después de las tentaciones en el desierto, ¿verdad? Viene la introducción, obviamente viene la anunciación del nacimiento de Juan, la anunciación del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan, y luego viene el bautismo de Jesús y las tentaciones que vamos a escuchar hasta la Cuaresma. Entonces escuchamos precisamente cómo empieza Jesús, y entonces ese momento es el momento como en el que la palabra misma de Dios proclama que Jesús es el Mesías. Eso es lo que dice, ¿verdad? Esta palabra, este texto de la Escritura que escucharon hoy se ha cumplido en este momento. El Señor me ha ungido para ir a anunciar la liberación a los cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Un año de gracia, proclamar un año de gracia para el Señor. Y entonces esto mismo sucede para cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Entre la comunidad de los cristianos a veces se nos acusa a nosotros los católicos que no leemos la Biblia. ¿Sí ya lo han escuchado? ¿Y qué creen? Pues sí es verdad. En parte sí es verdad. Porque fíjense que si ustedes vienen a misa todos los domingos como Jesús, ustedes van a escuchar toda la Biblia en 3 años. Y si ustedes vienen a misa todos los días, la van a escuchar otra vez en 2 años. De modo que nosotros los católicos escuchamos la palabra de la Biblia en 3 años. ¿Cuántas veces la has escuchado tú? ¿Cuántos años tienes viniendo a misa? Entonces, sí leemos la Biblia, pero lo que sí es cierto es que a veces personalmente no vamos a la Escritura como un esfuerzo personal. Y entonces eso es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo podemos hacer que lo que dice Jesús también se realice para nosotros? Esta palabra, este texto de la Escritura se ha hecho realidad hoy para mí. ¿Cómo podemos lograr eso? Para allá vamos. Y entonces hay muchos métodos, ¿verdad? Y yo al principio de este año litúrgico les he invitado a que hagan un esfuerzo por leer el Evangelio de Lucas, que es el que nos va a guiar a lo largo de este año. Leerlo como si fuera una novela, de principio a fin, sin parar, para que se den una idea de todo el panorama del Evangelio. Y entonces digo como una novela, pero en realidad no es una novela, es un evangelio. De eso se trata, ¿verdad? Es una nueva forma de escribir. Y entonces la idea es que lo lean de principio a fin, de corridito. Y entonces eso es una lectura, ¿verdad? Una lectura pues como si fuera el texto mismo, ¿verdad? No necesariamente es una lectura orante. Es una lectura de fe, pero no es una lectura orante. Y entonces para que la palabra se realice en nuestras vidas necesitamos una lectura orante de la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Pues para allá voy. Hay muchos métodos, entre ellos el que voy a compartir con ustedes se llama la Lectio Divina. Y hay muchas maneras de explicar o de vivir la Lectio Divina. Yo voy a explicar esta en concreto que he leído en algún libro, ¿sí? Pues no, en internet, ¿verdad? Las referencias, ya después les pongo las referencias en los comentarios, espero. Y entonces lo tomé de esta referencia, parece que viene de la tradición benedictina, porque hay varias maneras de hacer la Lectio Divina. Y entonces, son los pasos para la Lectio Divina. ¿Cómo leer la palabra de Dios de manera orante? Lo primero es el silencio. Si vamos a hacer oración, necesitamos silencio. Silencio físico, primero, ¿verdad? Entonces lo mejor es buscarte en un momento de tu día que tengas esa tranquilidad. Un lugar, un espacio de tranquilidad.
sí es necesario, ¿verdad?, el silencio para la oración. Y entonces la oración litúrgica es un poco distinta, pero también, pues obviamente. Pero al menos cuando tú vas a orar la palabra de Dios, la idea es que hagas silencio. La otra parte del silencio es el silencio interior. Porque si está todo callado y estás pensando, dejé los frijoles, tengo que ir a la tienda, ¿verdad? No me hacen caso en mi trabajo, ya me cansé de todo lo que... Pues sigues con ruido. Entonces también la idea es el silencio exterior, pero también el silencio interior. Que tú puedas hacer un ladito todas esas preocupaciones, todos esos estreses, etcétera, que tienes. Lo pongas solamente a un ladito, no te olvides de ellos, solamente a un ladito. Y luego, ¿verdad? Eso es el primer paso. El primer paso es hacer silencio. Luego, el segundo paso es la lectura, obviamente, ¿verdad? La lectura del texto. Y entonces ya no es como yo decía al principio, ¿verdad? De principio a fin. No, tomas un pasaje. El pasaje que te llame la atención, que te gustó, que te inquietó, que no la entendiste. Y entonces te dediques a ese pequeño pasaje, solamente. Y lo leas y lo leas. La lectura de la palabra de Dios es compleja porque obviamente es un texto que se escribió hace muchos años en una cultura concreta, con una finalidad concreta, como ya lo habíamos dicho la semana pasada, y necesitamos ayuda de las personas que se dedican a estudiar. Y hablando lo mismo, ¿verdad?, de la unidad de los cristianos, parte de lo que nos une es la veneración a la palabra de Dios. Y en todas las comunidades cristianas hay personas que se dedican a estudiar a profundidad la Biblia, el texto original de la Biblia, qué es lo que quiso decir el autor cuando la escribió. Y entonces, para hacer una buena lectura de la palabra de Dios, necesitamos estas ayudas. Entonces, pues solamente eso, ¿verdad? Les invito a que también busquen estas ayudas. No se trata que alguien te interprete lo que dice, eso es algo distinto, sino es que busques un material que te ayude a entender el texto mismo. Si tu ojo te es ocasión de pecado, córtatelo, ¿verdad? Sácatelo. ¿Eso es realmente lo que quiere decir? ¿Qué significa eso? ¿Me entienden? Cosas así. Entonces, la lectura. Lo tercero, lo siguiente, ¿verdad? Una vez que estás leyendo, que lees, es la meditación de ese texto que estás orando. Ponerte en el lugar, en la situación del texto. Obviamente en los evangelios es más fácil que en otros textos. Por ejemplo, aquí el pasaje que escuchamos. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu reacción al escuchar a Jesús decir aquello? Tú eres la multitud, los discípulos, los que criticaban a Jesús o Jesús mismo. ¿Quién eres en el texto? Y esa es la idea de la meditación. Dejar que el texto te hable a ti. ¿Qué me dice a mí este texto? Ya sabemos lo que significa en sí, pero entonces, ¿a mí qué me dice? Esa es la idea de la meditación. Porque lo siguiente es, la palabra de Dios cuando te habla, siempre o te confirma lo que ya estás practicando en tu fe, o te desafía a que cambies algunas cosas en tu vida de fe. Porque a veces podemos tener actitudes que no son necesariamente lo que Jesús quiere, lo que la palabra nos pide. Y entonces puedes encontrar eso cuando la palabra te habla o te afirma o a veces te desafía. ¿Qué tengo que cambiar aquí? Y lo siguiente, lo último es la acción, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer tu realidad en tu vida esta palabra? ¿Se fijaron? Esta es la manera como nosotros decimos, como sugiero yo, que podemos hacer realidad como Jesús, como dice Jesús, este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy. Así podemos hacerlo cuando nosotros también dejamos que la palabra de Dios nos hable a cada uno de nosotros. Hermanos, hermanas, pues
comparto es una catequesis en realidad. Comparto esta catequesis y espero que les ayude, ¿verdad? A que lean la Biblia, que lean la palabra de Dios. No solamente eso, les voy a dar un tip para que lean la palabra de Dios, ¿verdad? Nadie me está pagando por este comercial. Pero miren, hay entre las Biblias, hay muchas Biblias serias y de estudio. Entre las Biblias serias y de estudio que yo encuentro que me ayuda más, y solamente lo comparto, ustedes pueden encontrar otras. La que me ayuda más se llama la Biblia de Jerusalén. Hay una quinta edición que todavía no está electrónica. Yo andaba buscando una Biblia electrónica para poder tenerla conmigo. Está en español, ¿verdad? La Biblia en inglés es la The New American Bible, creo que sí se llama. Y entonces, pero en español sugiero, ¿verdad? Ustedes pueden elegir la que ustedes gusten. Sugiero la Biblia de Jerusalén y sacaron, ¿verdad? La editorial sacó una Biblia de Jerusalén adaptada al lenguaje latinoamericano. Entonces, en lugar del vosotros y toda esta expresiones pues de España, obviamente del castellano, está adaptada a ustedes, ¿verdad? A nuestro ustedes de acá de Latinoamérica. Y entonces, les sugiero que la consigan. Cuesta $6, ¿verdad? La pueden conseguir en el iBook. No estoy seguro en qué otra plataforma está, pero la pueden conseguir de manera electrónica. Entonces, para que la tengan ahí con ustedes, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden agarrarse, ¿verdad? Yo me imagino que en Kindle también puede haber alguna, no he investigado, ¿verdad? Como digo, no es un comercial, pues nadie me está pagando por eso. Pero es un recurso que también ustedes pueden utilizar. Me tardé 20 minutos en esta homilía, muchísimas gracias por su paciencia. Pero la idea es que pues nos esforcemos por leer de manera orante la palabra de Dios y que nos vaya moviendo, transformando nuestra vida. De modo que sea Dios a través de su palabra que nos vaya guiando en nuestra jornada de fe. ¿Quién me olvidó? No se me olvidó ya. Lo que sucede es que en la primera lectura se fijaron cómo dice que cuando estaban escuchando la palabra decía, no, pues vayan y celebren y, ¿verdad? Esto es un día consagrado a Dios. Yo le estaba comparando a los domingos, ¿verdad? Es un día que consagramos a Dios, es un día que también nos reúne la palabra. Gracias, ¿verdad? Por recordarme. Hermanos, hermanas, profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Tu palabra, oh Dios, ha sido proclamada y explicada. Inspirados por tus enseñanzas, respondemos con fe y con nuestras peticiones. Para que la Iglesia continúe fomentando la lectura y meditación de la palabra de Dios a todos los fieles, roguemos al Señor. Para que los legisladores busquen la verdad y trabajen por promulgar leyes prudentes e inspiradoras,
Roguemos al Señor. Para que todos los niños y niñas que aún no han nacido sean recibidos en un mundo que los afirma y valora. Roguemos al Señor. Para que la alfabetización de todos los pueblos del mundo sea una prioridad de los gobiernos y agencias de apoyo. Roguemos al Señor. Para que todos los hombres, mujeres, niños y niñas de esta comunidad encontremos oportunidades para aprender más sobre nuestra fe y crezcamos como parte del cuerpo de Cristo, roguemos al Señor. Para que el Señor escuche nuestras intenciones, en particular las que hemos puesto sobre el altar al inicio de esta celebración. Roguemos al Señor. Señor Dios, guiados por las enseñanzas que tus fieles hemos recibido, presentamos ante ti nuestras plegarias, confiando en que las escuchas y respondes por Jesucristo nuestro Señor. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Acepta, Señor, nuestros dones y transforma nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Realiza con tu Espíritu la obra salvadora, esos dones de tu bondad que has puesto en nuestras manos por tu sacrificio. Santifica nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Acepta, Señor, nuestros dones y transforma nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Realiza con tu Espíritu la obra salvadora. Mantengamos lazos de paz, unidos con el mismo Espíritu, en oración y cantos. Muéstranos tu presencia. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Acepta, Señor, nuestros dones y transforma nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Realiza con tu Espíritu la obra salvadora. Uno es el Señor, una la fe, uno el bautismo. Sirvámonos unos a otros como un solo cuerpo en Cristo.
Hermanos, hermanas, oren para que este sacrificio que es de ustedes y también mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. El poder, la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos sin tocarnos un saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ahora les invito a que nos unamos con la comunión espiritual a nuestros hermanos y hermanas que tal vez no puedan participar sacramentalmente o que nos están acompañando por internet y no les es posible estar físicamente presentes aquí. A tus pies, oh mi Jesús, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santísima presencia. Yo te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón.
esperando la felicidad de la comunión sacramental, quiero recibirte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, puesto que yo vengo a ti, y que tu amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. Quisiera nada más recordar la manera como distribuimos la comunión. Caminamos hacia la pared y luego regresamos por el centro, ¿verdad? Si es posible, todos los de la banca, aunque no vayan a comulgar. Y también es importante que cuando vengan a la estación para recibir la comunión, les sugerimos que se bajen primero la mascarilla, pues reciban el cuerpo de Cristo y ahí mismo frente al ministro la consuman, ¿verdad? Que no se lo lleven a su lugar. Gracias. Contigo que se hizo pan y vino sobre el altar.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Podrían sentarse, por favor? Tengo unos avisos. Pues, disculpen ustedes. Se me meten pelusas de la mascarilla y no me puedo tocar la nariz con la mano. La colecta de la semana pasada, el ofertorio general fueron $4,000 con $6. Bueno, pues estuvimos cortos $1,000. Recuerden que estamos tratando de conseguir $5,000 a la semana, que es más o menos lo que cubriría nuestro presupuesto. Pero en realidad, recuerden que la propuesta que yo les he hecho es que consideremos todos los que trabajamos sacrificar 1 hora de salario a la semana. ¿Quiénes ya se retiraron? Bueno, pues también vean sus posibilidades. Les recuerdo que la segunda colecta del día de hoy va a ser para la iglesia en Latinoamérica, como se los dije la semana pasada. El 19 de febrero, ¿verdad? Alrededor de San Valentín, del día de San Valentín, el señor obispo, nuestro obispo Myron Cota, quiere celebrar con los matrimonios que están celebrando algún aniversario. Quiere celebrar con todos ustedes, ¿verdad? En el boletín está la información. Si quieren llevarlo, cuando lo lleven a casa, pues vean esa información y pues consideren participar en esta celebración que el obispo quiere, ¿verdad? Con todos los matrimonios. Gracias a su generosidad, ¿verdad? La generosidad de todos ustedes, nuestra meta de la petición anual del obispo del año pasado la conseguimos. Muchas gracias a todos los que colaboraron. No solamente eso, sino que además nos sobrepasamos nuestra meta con $2,544. Muchísimas gracias. Ese dinero lo pusimos en la petición anual del obispo del año antepasado, que pues no lo completamos, pero gracias a su generosidad durante todo este año, fíjense que entre rifas y ventas que hicimos a lo largo del año, logramos reunir 33,000, un poquito más de $33,000, casi $34,000. Y gracias a eso, todos nuestros atrasos financieros que teníamos ya los completamos, ya los pagamos. Gracias. Gracias a todo ese esfuerzo. Nos queda solamente uno, el más grande. Los $30,000 que nos tomamos de los fondos para el edificio al principio del año pasado. Entonces todavía nos quedan eso. Hemos pagado solamente $2,100, es lo que hemos puesto más o menos estamos pagando $350 al mes, ¿verdad? Le estamos poniendo de la primera colecta, obviamente, pues estamos poniendo esto. O de nuestros fondos generales, no solamente de la primera colecta, pero de nuestros fondos generales estamos poniendo $350. Y yo he hecho la propuesta al consejo y lo han aceptado. El Consejo de Finanzas revisa nuestras finanzas y considera que sí lo podemos lograr. Vamos a estar pagando ahora $1,000 al mes a estos fondos, ¿verdad? Y pues como logramos reunir casi $34,000, pues yo quiero sugerir, ¿verdad? Que a lo mejor podemos seguir haciendo estas ventas. Ya me gustaron. Podemos seguir haciendo estas ventas y pues en este año podemos completar ya el pago a nuestros fondos para el edificio. Que pues de lo que tomamos ahí. Necesito un coordinador, de todas maneras, coordinador o coordinadora que desee ayudarme, pues, ¿verdad? A organizar estas ventas y eventos, pues, de recaudación de fondos extra, ¿verdad? Extra de lo que, pues, lo ordinario. Y entonces, obviamente, pues ya concluimos nuestra petición anual del obispo. ¿Y qué creen? Ya vamos a empezar la otra, ¿verdad? Ya vamos a empezar la otra. Entonces vamos a empezar la campaña de la petición anual del obispo 2022.
Pues les recuerdo, ¿verdad?, que ya les he explicado un poquito al respecto. Recuerden que esto es pues una responsabilidad que tenemos, ¿verdad?, como parroquia, y pues esto va a ser cada año. Entonces, lo único es que estos fondos se dedican exclusivamente a la pastoral, ¿verdad?, a los ministerios, como le llamamos. Y entonces, pues vamos a iniciar. Todavía no tengo nuestra meta, ¿verdad?, pero debe ser muy cercana a la del año pasado, 23,000 más o menos. Me imagino que va a ser un poquito más. No estoy seguro, dependiendo, realmente no estoy seguro. Pero una vez que la tenga, pues se las voy a dar. Como sea, les quiero advertir que les anuncio, ¿verdad?, que desde ahorita pues empiecen a considerar en su corazón cómo pueden donar nuevamente a la petición anual del obispo. Entiendo pues que es algo extra de lo que ya ustedes apoyan aquí a la parroquia, pero como sea, es algo que sale pues de nuestra parroquia. Entonces, si no lo completamos, pues lo tenemos que poner de todas maneras. Entonces, pues es nada más un esfuerzo extra que hacemos todos. Como sea, pues, ¿verdad? Vamos a hacer, recuerden que hacemos un domingo en el que todos llenamos nuestros sobres. Si no les han llegado a su casa, pues este domingo va a ser el 4 y 5 de febrero, porque la semana que entra me voy de vacaciones. Acuérdense que van 2, ¿verdad? Van 2 semanas. Me tomé una semana en enero y lo de la Navidad, y ahora me voy a tomar otra. Me quedan 2 y acabo de descubrir que cada 5 años, ¿verdad?, tengo derecho a un día más. Y entonces llevo 22 sirviendo a la diócesis. Entonces tengo 4 días más. Lo único que necesito aclarar es que si son 5 años consecutivos desde que empecé a servir a la diócesis, o nada más en la asignación que tengo. Por ejemplo, ahorita pues llevo aquí nada más 4 años, entonces este año pues nomás sería un día. Pero pues, ya voy a aclarar y luego les digo. Como sea, sepan pues que no voy a estar del miércoles, este miércoles al próximo miércoles 2 de febrero. Entonces, para que sepan que esos días no tendremos misa entre semana. Pero el fin de semana, pues gracias a Dios, hubo algunos sacerdotes que con mucha generosidad me van a venir a sustituir. No dejen de venir, ¿verdad? No dejen de venir a la celebración de la Eucaristía. Va a haber misa pues entre semana. Y entonces, ya que regrese el 4 y 5 de febrero, haremos pues lo que ya les dije, ¿verdad? Nuestras promesas a la petición anual del obispo, y pues arrancaremos con eso nuestra nueva campaña de la petición anual del obispo. ¿Sí? Que no se me olvide. Que no se me olvide, no se vayan, tenemos calendarios. ¿Quién tiene mis llavitas? Mis llavitas. Déjenme darle instrucciones aquí a nuestro monaguillo estrella. Finalmente, gracias, ¿verdad?, por recordarme del calendario. Finalmente ya nos llegaron los calendarios, ¿verdad? Recuerden que pues generosamente cada año la casa funeraria P.L. Fry nos regala, ¿verdad? Nos regala estos calendarios, y pues lo agradecemos. Pues es uno por familia, ¿verdad? Tal vez tú puedes decir, pues es que no pudo venir mi tía. Pues llévale uno a tu tía, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Acuérdense que pues muchas personas no pueden venir. Si nos están acompañando por el internet y desean un calendario, hablen a la oficina para ver cómo se los hacemos llegar. Tenemos un niño o niña, ya no supe. Ay, ¿dónde quedó? ¿Niña? Acá está. ¿Niño o niña? Jovito. Niña, felicidades. ¿Tu segunda? Oh, no, sí, ¿verdad? Tu segunda. Ay, felicidades. Tenemos una niña para presentar, pues les invito a que nos pongamos de pie. No, más bien.
Sí, frente a mí. Sí. Dios Todopoderoso, sabemos que tú nos bendices a todos nosotros y tú has incluso sacado una alabanza de los niños pequeños, y ya que Jesús los abrazaba, los bendecía y nos los puso por ejemplo, te pedimos que derrames tu bendición sobre esta pequeña, que la fe de la iglesia encomienda tu providencia para que cuando llegue a mayor pueda dar testimonio de su fe ante los demás. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Congratulations, congratulations, felicidades. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. A servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Ay, me voy a cuidar todo lo que puedo, pero pídanle a Dios que no me contagie. Porque si no, aquí nos vemos en 3 semanas. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedecen? ¿Quién es ese que a los mundos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida? Y pecados con su muerte perdonó. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a nosotros ha llevado? ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que su espíritu nos deja y transforma nuestra vida con su amor? Es Jesús, Dios y hombre